Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Para la predicación de la palabra del Señor en el día de hoy, estimados amigos y hermanos, yo les exhorto a abrir sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo número 1, primera de Pedro, capítulo número 1, primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sabiendo que fuisteis rescatados. Quédense ahí un momento, mis amados. Pues les voy a pedir que vayan al versículo número 2, por favor, vayan al versículo número 2. Dice, elegidos, fuisteis elegidos. Vengamos al versículo número 5, porque sois guardados. Vamos al versículo número 18, porque fuisteis rescatados. Salten al versículo número 22, porque habiendo sido purificados. Vamos al 23, siendo renacidos. Y espero que hayan notado la conjugación verbal de estas palabras, de estos verbos, me excusan, porque son verbos que tuvieron lugar en el pasado, pero de los que el creyente disfruta en el presente. Es muy importante porque esa es la idea en el original griego. Fuisteis rescatados, fuisteis renacidos, fuisteis purificados, fuisteis libertados, y son cosas de las que hoy disfrutamos nosotros, los creyentes. Hermanos, el título que tenemos en esta mañana es sencillo, y es sencillo porque es mi intención que si el Espíritu Santo nos ayuda, este título quede grabado en nuestros corazones, y sencillamente es este: obediencia, fruto de la obra de Dios en el creyente. Obediencia, fruto de la obra de Dios en el creyente. Y no hace un par de minutos entonábamos con gozo ese himno en la última estrofa: tu obra, oh Dios, en mí tendrá la perfección. Hermanos, el título es, repito, obediencia, el fruto, el resultado de la obra de Dios en el creyente. Si algo nos caracteriza a nosotros como seres humanos, es nuestra falta de gratitud para con Dios. Y usualmente esta falta de gratitud se debe en primera instancia a que no somos muy conscientes del hueco del cual Dios nos ha sacado. Pero en segunda instancia, nuestra ingratitud para con el Señor se debe a que somos negligentes en pensar, en considerar, en apreciar la sublime y la inmensa y la poderosa y la gloriosa obra de Dios en nosotros. Y por eso entonces cantábamos el himno: oh Señor, tu obra en mí, sí, tu obra en mí tú la perfeccionarás, pero antes de que esa obra sea perfeccionada, esa obra da frutos, y uno de esos frutos es la obediencia. Así que los cristianos cometen el error
de transitar por un peregrinaje sin dar frutos de obediencia. Y la pregunta que nos debemos hacer, ¿en verdad ha obrado Dios en mí? Porque si Dios ha obrado en ti, querido hermano, es inevitable ver los frutos de obediencia. Repito, porque si Dios ha obrado en nosotros, es inevitable que nosotros presentemos para la gloria de su nombre frutos dignos de obediencia. Lamentablemente nosotros los cristianos muy a menudo estamos agradecidos o más agradecidos con los favores que nos hacen otras personas que con el favor más grande y más inmerecido que hemos recibido, y esa ha sido la salvación que el Señor nos ha dado. Y para ilustrar el punto, no vamos muy lejos. Piense en el último favor que un amigo suyo le concedió. ¿Usted cómo responde a esos favores, hermano? Respóndame, ¿cómo responde usted a esos favores? Bueno, usted da las gracias. Cada vez que usted piensa en esa persona, en la persona que le hizo ese favor, usted piensa en esa persona con gratitud. ¿Qué más hace usted? Bueno, además de pensar en esa persona con gratitud, usted busca devolverle ese favor. Usted busca servirle tanto como usted pueda. Pero llegamos al caso de su alma. Y Dios le hizo a usted el favor más grande, más inmerecido, y usted jamás haya podido recibir. El Padre lo eligió para una esperanza viva. El Hijo murió para que usted jamás perdiera esa esperanza. Y el Espíritu Santo lo selló. ¿Y cómo responde usted? Ah, sí. Somos muy buenos en ser agradecidos con la boca, pero somos muy deficientes en ser agradecidos con el corazón. Porque si fuésemos y si estuviésemos agradecidos de verdad con nuestro Señor por lo que Él ha hecho, la manera de demostrarle nuestra gratitud a Él es sujetando, entregando nuestros corazones a Él y esforzándonos por su gracia, por agradarle. ¿Y cómo agradarle al Señor? Sino por la obediencia que Él demanda. He aquí, Dios te ha hecho a ti, creyente, el más grande de todos los favores que tú hayas recibido o que jamás puedas recibir. Y no piensas en la magnitud de lo que Dios ha hecho. No, pastor, yo sí pienso. Sí, pero ¿cuán a menudo piensas? Porque una persona que no medita, que no piensa, que no se goza, que no disfruta la magnitud de la obra de Dios en él, es una persona que no va a tener una correcta comprensión de la obra de Dios en él. Y una persona que no tiene la correcta comprensión de esa obra es una persona que no vive de manera agradecida. Es decir, no vive de manera agradable a Dios. Espero que comprendan la centralidad. Espero que comprendan, mis amados hermanos, el punto esencial y crucial de meditar en lo que Dios ha hecho en nosotros. En el caso del amigo que te hace un favor, tú buscas de cualquier manera devolverle ese favor cuando puedas. Dios no está esperando que le devuelvas nada porque no tienes absolutamente nada que satisfaga la inmensidad del precio de ese favor que Dios te ha hecho, de esa gracia que Dios te ha concedido. Pero la obediencia es un fruto que resulta de esa obra de Dios. Y Él sí espera ver que todos aquellos en quienes Él ha depositado su gracia den ese fruto de obediencia. A la final, eso explica el título que hemos escogido en esta mañana: la obediencia, el fruto de la obra, el resultado de la obra, la consecuencia de la obra de Dios en los creyentes. Y este sermón, Dios mediante, lo vamos a tomar, nos vamos a aproximar a él de una manera muy puntual. Vamos a hablar de las características de la obra de Dios, vamos a hablar de la elección del Padre, vamos a hablar de la redención del Hijo, vamos a hablar de la santificación del Espíritu Santo y posteriormente nos moveremos a la conclusión tratando de resumir los puntos y mirar esa obediencia como una consecuencia natural de la obra de Dios. Estimado creyente, yo no te pido ni que alces la mano ni que levantes la voz. Solo te ruego que seas honesto contigo mismo
y que respondas a esta pregunta: ¿cuán a menudo meditas tú en la obra de Dios? En las cosas que Dios ha hecho, hace y hará. ¿Cuán a menudo tú le dedicas tiempo a meditar en la elección? ¿Cuán a menudo tu corazón se regocija pensando en el carácter inmerecido de la redención? ¿Cuán a menudo tú eres consciente de que fuiste santificado para buenas obras? ¿Cuán a menudo te sientas a pensar? ¿Cuán a menudo piensas, meditas que las bendiciones que Dios te da son de un carácter muy, muy elevado y muy superior, y que es una necedad si nosotros no nos gozamos en ella? Y ese es el deseo mío en esta mañana, querido hermano, que tú medites más en las bendiciones que Dios te ha concedido, y que meditando más en esas bendiciones, tu corazón pueda estar más agradecido, más inclinado a amarle, por ende más inclinado a obedecerle. Quiero hablar un par de cuestiones acerca de la obra de Dios. Yo estoy seguro de que tú conoces estos puntos, pero no nos hará mal meditar en ellos, porque quizás no has pensado en ellos de manera tan profunda como lo debieras haber hecho. La obra de Dios. ¿Qué podemos decir, mis amados, de la obra de Dios? Bueno, podemos decir tantas cosas, pero si algo podemos decir de manera puntual, es que la obra de Dios, esa obra de Dios, para tu beneficio, tiene algunos de los atributos de Dios. Nunca he pensado eso. Lo que Dios ha hecho para ti y lo que Dios ha hecho en ti tiene muchos de los atributos del Dios vivo. Por ejemplo, la obra de Dios en ti es eterna. ¿Cuántas veces te has sentado a meditar eso? Es eterna. La gracia que Dios te ha dado no ha sido una chispa espasmódica de gracia, no ha sido un poquito de gracia en la línea de tiempo de tu vida. Oh, no. Si has pensado en tu salvación de esa manera, si has pensado en tu vida cristiana como una vida muy sufrida en la que algún día Dios me dio gracia y ya estoy andando de una manera diferente, estás errado. Porque la obra de Dios en ti, y esto gózate y agradece al Señor, no comenzó el día que creíste. Desde la eternidad pasada, el Padre te miró y te eligió. Desde la eternidad pasada, tú, por así decirlo, has sido beneficiario, ciertamente en el momento de tu nacimiento y ciertísimamente en el momento de tu conversión, de la obra del Padre, de que al Padre le haya placido elegirte sin haber visto nada en ti más que pecado, oposición, vituperio y desobediencia para con Él y sus leyes. Tienes que pensar en eso. Así que la obra de Dios es eterna. Y no solamente esa obra de Dios comenzó en la eternidad pasada, sino que seguirá hasta el futuro eterno. Eso es algo maravilloso. No nos habíamos dado al trabajo de meditar en esto. Es que fuimos amados por Dios desde la eternidad pasada y continuaremos siendo amados por Él hasta el futuro eterno. Oh, eso es increíble. Pero no solamente la obra de Dios es eterna, es infinita, querido amigo. No solamente te ha dado un poquito de gracia, o no solamente han caído migajas de gracia de la mesa del Rey, sino te ha dado toda su gracia. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es grandioso. Y al mismo tiempo lamentable que nosotros no pensemos en la magnitud de lo que Dios ha hecho para nosotros y en nosotros. Lo que Dios ha hecho en ti al salvarte también es algo infinitamente poderoso. Y presten atención y gócense, y es tan infinitamente poderoso, mis hermanos, que ni el poder del infierno mismo podrá deshacer esa obra.
ni Satanás, reunido con todos sus huestes y con todos los gobernadores de maldades, ni él mismo, con la fuerza que Dios le ha dado, podrá dañar esa obra. Así es la magnitud, así es la excelencia de la obra de Dios. Hermanos, entonces tenemos que esa obra de Dios es eterna, no ha sido en un momento en el tiempo, ha sido desde la eternidad. Nos hemos beneficiado de ella, ciertamente en un punto, pero la obra de Dios, lo que Dios ha hecho, Dios en ti no pensó en el momento de tu salvación. Dios te miró desde la eternidad pasada para asegurarte un lado, o para asegurarte un lugar más bien, en esas moradas que Cristo habría de preparar. Esa obra de Dios es inmutable. Estimado hermano, lo que Dios ha hecho en usted, nada ni nadie lo va a modificar. Y esa es la base de nuestra certeza. Esa obra de Dios es rica, es llena de bendiciones. Esa obra de Dios es efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra de Dios produce fruto. Hemos rasguñado solo la superficie, de manera puntual y rápida, de la obra de Dios. ¿Cuántas veces piensas en lo que Dios ha hecho? ¿Cuántas veces piensas en el carácter inmerecido de tu elección? ¿Cuántas veces piensas en la obra gloriosa de Cristo en el Calvario? ¿Cuántas veces piensas en la obra poderosa del Espíritu Santo en tu corazón? No solamente dándote vida, no solamente dándote fe y arrepentimiento, sino también sellándote para que jamás caigas de esa fe. ¿Cuántas veces has pensado en esto? La verdad creo, no tantas como debieras haberlo hecho, y por tanto no estás andando de una manera agradecida. Hermanos, levantemos los ojos al cielo. El Señor nos ha equipado de facultades, y en vez de estar pensando en cuestiones impías, en cuestiones pasajeras, sí es cierto, tenemos que ocuparnos de muchas cuestiones, de los trabajos y de nuestras casas, y eso es legítimo, pero levantemos los ojos al cielo y preguntémonos, ¿qué es lo que ha hecho Dios por nosotros? Y de seguro nuestra gratitud se aumentará en gran manera y podremos vivir más conscientes. Y si vivimos más conscientes de lo que Dios hizo, hace y hará, podremos vivir de una manera más agradecida, más agradable a Él. Pero queridos hermanos, esta obra, si ustedes ya han podido captar algunas de las palabras que he usado, esta obra es la obra del Dios Trino. El Padre te ha elegido, el Hijo ha redimido a los elegidos y el Espíritu Santo ha purificado a los redimidos. Todos los miembros de la bendita Trinidad obrando para ti. ¿Qué te hace merecedor de eso? Yo creo que entre más pensamos en la obra del Dios Trino en nosotros, nuestro carácter se moldea más a la imagen del Señor. Nuestro carácter se beneficiará más en gratitud. Nuestro carácter se fortalecerá más para andar en la santidad. Pero repito, mis hermanos, pensemos en estas cosas, no solamente más a menudo, sino de manera más profunda. Así que, habiendo considerado de manera somera algunas características de la inmensurable, de la sublime obra de Dios en el creyente o para el creyente, quiero que consideremos ahora la elección del Padre. Versículo número 2, elegidos según la presciencia. Elegidos. Tú, creyente, has sido elegido. Y eso es supremamente importante, porque si no entendemos la elección, y no vamos a hablar de la elección, pero si no entendemos por qué fuimos elegidos, entonces vamos a andar por el mundo como si hubiésemos tenido el derecho de haber sido elegidos.
Y cuando tú comprendes por qué has sido elegido, eso solamente nos puede humillar hasta el polvo y llevarnos a solicitar de quien nos eligió la gracia para andar como esos peregrinos de los que hablábamos la semana pasada. Entonces, cuando medites en la obra de Dios, es imposible no pensar en la elección. Una elección, querido hermano, que fue soberana, es decir, basada en el propio consejo de su voluntad. Una elección que no tuvo que ver nada contigo, en el sentido de no hubo o no habría de haber, excúsenme, nada en ti que Dios viera para haberte elegido. Lo único que vio el Señor fue toda una vida de pecado ininterrumpido, toda una vida de vituperio, toda una vida de desobediencia, de pecados sexuales y de cualquier otra sarta de inmundicias. Eso fue lo que vio Dios. Por tanto, mis hermanos, cuando nosotros pensemos en la obra de Dios, no se nos puede olvidar que Él nos escogió, nos eligió de manera soberana. No por nada de lo que nosotros habríamos de hacer, sino nos escogió por su puro amor. Por eso fuiste escogido. No merecías nada, sino el castigo de Dios, pero a Dios le plació escogerte. Ahora, Dios no escogió a la topa tolondra, Dios no escogió al azar, Dios escogió porque te quiso amar. Y si tú no meditas en eso, estás fallando en ganar aprecio por la magnitud de lo que Dios ha hecho por ti. Por eso somos tan desagradecidos, ¿saben? Por eso somos tan desagradecidos, porque ni siquiera meditamos a fondo lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que esa elección es soberana. Y como si fuera poco, ese decreto electivo no solamente es soberano, sino irrevocable. Pues bien dice su palabra en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué te está diciendo esto, creyente? ¿No te está diciendo esto? Dios te ha llamado y Él no se retractará. Eso es lo que te está diciendo. Dios te ha llamado a salvación, te ha salvado y Él no se retractará. Porque Él no es hombre para que nos mienta, ni hijo de hombre para que cambie de opinión y se arrepienta de habernos llamado. Piensa en la obra del Señor, hermano. Gózate en la obra del Señor, porque Él te ha elegido por mera gracia, no por ti. Y porque Él te ha elegido para que seas su hijo por siempre. Y no solo eso, Él te ha elegido con un propósito. Y aquí es donde nosotros no solamente debemos ser o estar agradecidos con lo que Dios ha hecho, sino también aquí es donde nosotros los creyentes tenemos que ser personas conscientes de que si Dios nos ha elegido es para algo. Por tanto, cuando no meditamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando no pensamos de manera detenida en lo que Dios ha hecho por nosotros, pues entonces nosotros quizás corremos el peligro de andar por esta vida creyendo que fuimos elegidos porque sí. No, hermanos. Gravísimo error, porque fuimos elegidos para que anduviésemos en buenas obras. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, es decir, Dios nos hizo, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermanos, quiero ser muy respetuoso, muy cuidadoso, porque venimos aquí a las buenas obras y creemos que buenas obras es darle una migaja de pan al que está hambriento, o darle el saco roto al que tiene frío, o darle una libra de arroz a que creemos, nos han enseñado en ese trasfondo católico romano que esas son buenas obras. Oh no, hermanos. Eso es este porcentaje de las buenas obras de las que nos habla la Escritura, es la obediencia a Dios
en su palabra. Fuimos creados en Cristo. Oh, no para dar migajas. Claro que tenemos que ser misericordiosos con los que necesitan. Claro que debemos ser hospitalarios con quienes lo requieren. Pero nosotros, tú creyente, fuiste creado en Cristo Jesús para obedecer. No se te olvide. Porque si bien meditar en la obra de Dios nos lleva a ser más agradecidos con Él, también meditar en la obra de Dios nos lleva a ser conscientes de que esa obra de Dios tiene que tener un fruto, un resultado. Y sigo, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ven el punto? Dios te eligió de manera soberana. Dios te eligió de manera poderosa, de manera irrevocable, pero no te eligió para que tú vivas tu vida como bien te plazca. Dios te eligió en Cristo para que anduvieses en obediencia, hermano querido. Dios te escogió, piensa en eso, porque la elección es el pilar de todo lo demás que Dios ha hecho para tu beneficio y tu bendición espiritual. Dios te eligió. Dios Padre. Y eso nos lleva al segundo punto. El Hijo te redimió. Si yo terminara el sermón aquí, mis amados hermanos, nos deleitaríamos meramente pensando en el carácter de la obra de Dios y en la hermosura de la gracia manifestada en la elección para con nosotros, indignos pecadores. Pero continuemos porque hay más, gracias al Señor. Vamos a hablar de la redención del Hijo. Vengan conmigo a los versículos 18 y 19, si son tan amables. Primera de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados. No dice sabiendo que seréis, no, sabiendo que ya fuisteis rescatados. Fue algo que sucedió cuando pusiste tu fe en el Señor Jesucristo y te devolviste por su gracia de los pecados. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres. Y fuisteis rescatados no con cosas, no con plata, no con cosas corruptibles como oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Creo que en este punto tú me podrás decir, pastor, yo aquí sí he meditado un poco en esta parte de la obra del Señor. Aquí sí lo he hecho. Si lo has hecho, gloria al Señor. Pero a mí me falta hacerlo, a ti te falta hacerlo y a todos los cristianos nos falta profundizar más, meditar más en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. Y a menudo, como comenzamos este sermón, a menudo se nos olvida en el hueco en el que estábamos. O a quién de ustedes Dios no lo ha sacado de un hueco. Déjeme decirle esto. Si Dios no te ha sacado de un hueco, tú aún no conoces a Cristo. ¿Quién de ustedes me puede decir que el hueco en el que usted se encontraba era un hueco hermoso, era un hueco lleno de delicias, era un hueco bueno, agradable de estar? Todos los huecos de los cuales Dios nos ha sacado han sido antros asquerosos adornados con las guirnaldas del pecado, mis amados hermanos. Han sido huecos putrefactos, han sido huecos que hieden. A unos de la prostitución, a otros de la drogadicción, a otros del alcoholismo, a otros de las mentiras, peor aún, a otros de la autojusticia. Y de allí nos ha sacado el Señor. En esos huecos estabas esclavo de Satanás. No podías resistirte porque el poder de Satanás sobre ti era mucho mayor que el endeble poder que tú tenías. No podías resistirte. Allí estabas obedeciendo las órdenes de tu amo, fielmente obedeciendo las órdenes de tu amo. Y como decían los puritanos, allá estabas encadenado
y besando las cadenas del pecado, porque no podías hacer otra cosa. ¿Pero qué? Nosotros cometemos el error de ver de la cruz para allá. Grave error. Y debemos ver desde la eternidad pasada y debemos detenernos aún más en la cruz. Porque en la cruz el Hijo te liberó de las cadenas. Porque en la cruz el Hijo rompió esas cadenas y arruinó, disolvió la obra de Satanás en tu vida y te sacó de las tinieblas a la luz suya. ¿Cuántas veces pensamos en eso? Así que yo te invito a que pienses más en la naturaleza de la obra redentora de Cristo. Y el autor inspirado nos dice, no fuiste redimidos con oro o plata, ¿o no? Cuando el oro y la plata dejaren de brillar, ahí pierden su valor. Pero la sangre de Cristo jamás dejará de ser efectiva. Y ese precisamente es el punto. Pensemos, mis amados, en la sangre derramada por nuestro Salvador. Dice la palabra, es sangre más valiosa que el oro y la plata. Sangre suficiente para perdonar la multitud de tus pecados. Pero no solamente Cristo. Y miren todas las cosas que ha hecho Dios para que tú hoy le puedas llamar Abba Padre. Mira todas las cosas que ha hecho el Señor. Esas cosas nos deberían mover a ser más agradecidos, más serviciales, más sacrificados, hermanos. Pero no solamente Cristo murió en la cruz del Calvario. Y muchos de ustedes aquí ya están acostumbrados a este lenguaje. Si Cristo solo hubiese muerto en la cruz del Calvario, lo único que eso nos garantizaría sería perdón de pecados. Nada más. Nada más. ¿Eso fue lo único que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Morir, derramar su sangre por la multitud de nuestros pecados, ¿o no? Para subir a esa cruz del Calvario y para que el sacrificio en la cruz del Calvario fuese acepto, Él vivió. Él nos hizo un favor. Hermanos, por favor, piensen en esto. Nos hizo un favor inmenso, infinito, imposible de pagar. Oh, claro, no solamente morir por nosotros, sí, pero aún algo que nosotros tampoco podemos hacer. Vivir una vida sin pecado y sin mancha para luego imputarnos, consignarnos, regalarnos por gracia, por medio de la fe, claro está, todos los beneficios de una vida justa. Eso hizo Cristo en la cruz del Calvario y en eso debemos pensar. Así que no solamente aquel a quien llamamos Señor y Redentor y Salvador, no solamente derramó su sangre y con esa sangre pagó el precio de tu pecado, redimiéndote así de las cadenas de tu pecado, sino que vivió una vida perfecta, justa y obediente. Y luego, por medio de la fe, nos imputa, nos da todos los beneficios y los méritos de esa obediencia perfecta. En eso debemos pensar. Hermanos, ¿eso fue todo lo que hizo Cristo? ¿Eso es todo lo que hizo Cristo? No, no solamente vivió una vida santa, justa y perfecta. No solamente el justo subió a la cruz del Calvario para redimirnos con su sangre. Hermanos, y gloria al bendito Dios, que Él resucitó para darnos una esperanza viva. Miren todas las cosas que ha hecho Dios por nosotros y miren cuán poco meditamos nosotros en estas cosas. No solamente nos eligió, no solamente el Hijo vivió de una manera santa, no solamente murió para redimir, para perdonar nuestros pecados y redimirnos, sino que también resucitó para que nosotros tuviésemos una esperanza viva. Como nos dice el versículo número 3, leámoslo, mis hermanos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, miren, que según su grande misericordia nos hizo renacer
para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En otras palabras, si Jesucristo no hubiese resucitado de entre los muertos, nosotros no tendríamos una esperanza. Pero si tú tienes hoy vida, es gracias a Dios. Y si tú tienes hoy esperanza, es también gracias a Él. ¿Por qué no pensamos más a menudo en estas magnificentes verdades, mis amados? Así que el precio fue pagado. Y miren esto, fue pagado de manera voluntaria. No fue pagado, me tocó pagar el precio o fui obligado a pagar el precio. No, allí Cristo murió por ti, mirándote a ti, por así decirlo. Lo hizo de manera voluntaria. Lo hizo con todo su amor. No con una parte, con todo su amor. Con la magnificencia y la inmensidad de su amor. Así en ese amor Él murió por ti. Y no pensar en esto sería desaprovechar nuestros días, mis amados hermanos. Así que hemos visto 2 puntos, hemos visto la elección del Padre, hemos visto la redención del Hijo. Ahora veamos de manera breve, se me está acabando el tiempo, la purificación del Espíritu Santo. Para eso vamos a leer el versículo número 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Quiero explicarles esto, hermanos, porque aquí hay una dificultad que debemos resolver, pero no es mayor dificultad, porque las 2 aproximaciones que las personas históricamente les ha dado a este texto son igualmente válidas. Algunas personas, ustedes fíjense en el versículo 22 que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Bueno, estrictamente ahí no hay un por, hermanos. En el original griego hay un en. Así que nosotros, estrictamente hablando, debemos leer, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad. Y lo tomamos de esa manera, en la obediencia a la verdad, haciendo referencia en la obediencia a las órdenes de la fe y el arrepentimiento que acompañan el Evangelio. Hermanos, nuestros corazones, nuestras almas fueron purificadas. Aquí van a tener un poquito de paciencia conmigo porque esto es una doctrina que es importante. Fueron purificadas de manera puntual. Vean la conjugación del verbo. Fuisteis rescatados, fuisteis renacidos, fuisteis purificados. Esta es una referencia a una acción que tomó lugar en el pasado, pero cuya efectividad se continúa disfrutando en el presente. Entonces, habiendo purificado vuestras almas en la verdad. Es decir, habiendo purificado vuestras almas en el instante en el que creíste la verdad del Evangelio. Esa es la manera más natural de interpretarlo, hermanos. Ahora, existen otras personas que esta partícula en, que es la misma en el original griego, la traducen, como en el caso nuestro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, como si la obediencia a la verdad fuese la causa por la cual nuestras almas son purificadas. Y en cierta razón eso hace referencia a esa santificación progresiva. Esa santificación progresiva comienza en el momento de la conversión y termina en el momento de nuestras muertes. Pero la santificación puntual a la que hace referencia ese versículo es esa santificación que toma lugar, se lleva a cabo, se consuma en el instante en que creemos en el Señor. ¿Por qué? Ya eso explica por qué la palabra se refiere a nosotros como santos. Como Dios se refiere a su pueblo como mi pueblo santo. Es decir, Él nos ve como un santo. Ese es el punto, eso tampoco se nos puede olvidar. Él nos ve como un santo. ¿Por qué? Porque nos está viendo en Cristo. Y en ese orden de ideas es que decimos que cuando creímos, Él nos santificó, Él nos purificó. Les explico esto, hermanos, porque ustedes deben entender esta doctrina. Existe la santificación puntual, la que se lleva a cabo
en el momento de la conversión, y la santificación progresiva que comienza en el momento de la conversión. Y es una santificación que es obra del Espíritu Santo, pero en la que nosotros, apartándonos del pecado y mortificando la carne, recibimos más gracia para continuar haciéndolo. Entonces, la autoría es del Espíritu Santo, la responsabilidad es nuestra. Miren la obra del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo te regeneró. Es decir, si el Espíritu Santo no te regenera, nada de lo que hemos hablado es una realidad. Porque estabas muerto en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y para poder entonces que tú reconocieras esos delitos y pecados, y para poder entonces que vieras a Cristo como aquel que pagó el precio de esos delitos y de esos pecados, ¿qué? ¿Cómo vas a poder hacerlo si estás muerto? Bueno, el Espíritu Santo te regeneró. Gracias, Espíritu Santo, porque estaba muerto y tú me diste vida. Gracias, Espíritu Santo, porque no quería a Cristo, amaba el pecado, pero ahora tú me diste arrepentimiento y me aparté del pecado, y tú me diste fe y abracé a Cristo. ¿Cuántas veces hemos meditado en estas grandes verdades? Solamente decimos, somos cristianos, y se nos está olvidando que debemos meditar en la magnitud, en la excelencia y en el carácter sublime de todo lo que ha hecho Dios por ti. Oye, ¿te hago una pregunta? Sé que hay personas que te han hecho favores muy grandes y quizás hasta el día de hoy tú estás agradecido con esa persona. Nunca lo puedes olvidar. ¿Qué hay del favor? Esto es favor. ¿Saben por qué es favor? Porque eso es gracia. Gracia es un favor de carácter inmerecido. Mira todo lo que ha hecho Dios por ti. ¿Qué has hecho tú por Él? ¿Has vivido de manera santa? ¿Has vivido de manera sacrificial? ¿Has vivido de manera dedicada? ¿Has vivido de manera obediente? ¿Así? Bueno, gloria al Señor. Pero si no es así, no se te olvide que si en verdad Dios ha obrado en ti, la obediencia es el fruto de que esa obra sí es una realidad. Hermanos queridos, movámonos hacia la conclusión. Los creyentes, los verdaderos creyentes, son personas agradecidas con Dios, pero no agradecidos de boca, no, están agradecidos con todo su corazón. Y por eso, cuando un creyente en verdad puede comprender al menos un trozo de la magnitud y de la envergadura de la obra de Dios en él, el creyente siente ese carácter de deuda eterna. Y el creyente sabe que no tiene con qué devolverle al Señor, ni con todos sus bienes, ni con nada de lo que tenga. El creyente sabe que la única manera de agradar al Dios que le ha hecho ese inmenso favor, de haberlo elegido sin haberlo merecido, de haber enviado a su Hijo para haberlo redimido, y de haber enviado a su Espíritu Santo para que le dé vida, para que lo santifique y para que lo selle, la única manera de agradar al Dios que nos ha hecho ese inmenso favor es vivir conforme sus mandamientos. Pero eso tampoco lo has hecho, ¿cierto? El creyente es una persona agradecida. Sabe que no merecía nada sino la ira de Dios, pero Dios Padre lo eligió. Sabe que estaba muerto en sus delitos y pecados, pero Dios lo hizo renacer para una esperanza viva. Sabe que era esclavo, pero que el Hijo lo hizo libre. Sabe que era un sucio pecador, pero el Espíritu Santo lo purificó. El creyente es consciente de eso. Pero no solo, hermanos, y con esto termino, no solamente el creyente es consciente de la obra de Dios, sino que el creyente es consciente de la realidad de esa obra de Dios en ellos. Por eso,
Un verdadero creyente usualmente dice: porque estaba muerto y hoy estoy vivo, hoy, de hoy en adelante viviré para la gloria de Dios Padre. Le repito, porque sé que estaba muerto y porque sé que por la gracia de Dios hoy vivo, hoy dedico mi vida a vivirla para la gloria de Dios Padre. El creyente también dice: porque fui esclavo, pero hoy por la sangre de Cristo, más valioso que el oro y la plata, soy libre, ahora serviré en el avance del reino de quien me hizo libre. Vean el punto. Es consciente que estaba muerto, que Dios le dio vida, ahora va a vivir para la gloria de Dios. Es consciente que era esclavo y que hoy es libre por la obra de Cristo en el Calvario, y hoy dice: serviré en el avance del reino de Dios. Es consciente de que era inmundo y de que hoy es visto como un santo a los ojos de Dios, y hoy dice: andaré en obediencia y en el poder del Espíritu. Ahora, hermanos, la pregunta que en su corazón quizás ronda es: ¿pero será que soy capaz? ¿Será que soy capaz de vivir para la gloria de Dios Padre? ¿Será que soy capaz de servir en el avance del reino de su Hijo? ¿Será que soy capaz de vivir en el poder del Espíritu Santo? ¿Será? Yo te digo, creyente, sí. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ha obrado en ti. Y si Dios ha obrado en ti, el que llama es el que capacita para que le honres. Basta ya, hermanos, con separar las bendiciones de Dios con la responsabilidad que tenemos que dar frutos para Dios. Basta ya. La obra de Dios, la consecuencia natural de esta, son los frutos que damos para su gloria y para su honra. Por eso llegamos a la conclusión de que si no hay fruto, quizás no hay obra de Dios. Hermanos, pero no quiero terminar ese sermón de esa manera. Si Dios ha obrado en ti, yo te recuerdo de que no hay manera en lo absoluto de que esa obra o esa multiforme manifestación de la gracia de Dios, no hay manera de que ese poder, de que esa gracia de Dios corriendo en ti no dé frutos. Quiero eso que sí lo entiendas. No hay manera. ¿Por qué? Hoy el llamado es a la obediencia, hermanos, pero no es un llamado ciego, no es un llamado tienen que obedecer. No, les he dicho, tienen que obedecer, porque en toda persona en quien Dios ha obrado está el poder y la gracia para que le obedezcan. Así que, queridos hermanos, no hay manera de que si Dios ha obrado en ti, Él no produzca esos frutos de obediencia. ¿Por qué? Porque la elección te da la certeza, el haber sido elegidos por Dios te da la certeza de que puedes obedecer, como lo leíamos ahora. Fuimos elegidos por Dios para que andemos en las obras que a Él le agradan. Así que cuando pensemos en la elección, también podemos pensar en la certeza que tenemos de que podemos obedecer. Pensemos en la elección y la elección nos da la certeza de que con la gracia del Señor podemos obedecer. Pero cuando pensemos en la redención, pensemos en esto: Señor, ahora tengo la libertad para obedecerte. Vean lo hermoso, hermanos. La elección me garantiza de que podemos obedecer, y la redención me dice: ahora estás libre para obedecer. Antes estabas atado, antes no querías ni podías, pero ahora Dios te ha elegido, el Hijo te ha redimido, ahora puedes obedecer. Y cuando pienses en la purificación del Espíritu, piensa en el poder para obedecer. La elección te está diciendo: si tú fuiste elegido, tú podrás obedecer.
La redención te dice, tienes la libertad para obedecer. Y la purificación del Espíritu te dice, tienes el poder para hacerlo. Por lo tanto, ¿por qué no le obedeces a tu Dios? Una de las respuestas sería, es evidente que Dios no ha obrado en mí. Y otra podría ser, es evidente que no he meditado lo suficiente en la obra de Dios en mí. Gracias al Señor, hoy viene esta palabra para recordarnos de estas cosas, hermanos, para mostrarnos las maravillas de la obra de Cristo y para mostrarnos que nosotros debemos ser responsables en meditar en estas cuestiones, mis amados hermanos. Hermano creyente, medita en la obra de Dios, agradece por la obra de Dios y sé consciente y pídele al Señor más gracia para que esa obra de Dios produzca el fruto de obediencia que dan todos sus hijos. Vamos a exaltar a nuestro Señor en esta tarde, vamos a cantar el último himno. Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com.